Los proyectos de extensión son un instrumento muy conocido por todo aquel que se haya acercado a las prácticas extensionistas. Tiene sus particularidades, tiene sus dificultades, tiene sus especificaciones a la hora de pensarlos. Y en particular me parece que reflexionar acerca de los proyectos de extensión no solo como un instrumento a la hora de presentarse una convocatoria, a la hora de obtener financiamiento, sino también como un espacio donde uno tiene la posibilidad de materializar determinadas discusiones que en la teoría uno reconoce, pero que a la hora de llevarlas a cabo, de ponerlas en acto en una práctica extensionista, se tensionan de un modo diferente, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes desafíos de la elaboración del proyecto de extensión, poder articular en una propuesta concreta, en un instrumento concreto, un cúmulo de tensiones teóricas, conceptuales, que muchas veces no es fácil llevar a la práctica. En ese proceso y en esas tensiones se va moviendo el proyecto de extensión, y sí algunas discusiones que se plantean iniciales a la hora de pensar los proyectos extensionistas es poder un poco desnaturalizar la extensión por proyectos, ¿no? Pensar que la extensión que el proyecto es un modo de concretar esas experiencias extensionistas que nos posibilita eso, pero que no necesariamente debemos pensar la extensión en torno al formato de proyecto, ¿no? Es un instrumento que nos ayuda, pero que tampoco debe encorsetarnos, que no debe estructurarnos tanto como para definir o determinar la práctica extensionista que estamos desarrollando. Uno de los aspectos que se ponen a jugar ahí cuando nosotros hablamos de desnaturalización de los proyectos extensionistas, del formato de proyecto extensionista, es, por ejemplo, poder pensar que los proyectos en general se presentan a convocatorias concursables. Esa convocatoria concursable nos lleva a el desafío de competir con otros proyectos de extensión, ¿no? Competir por recursos que en general en extensión son escasos. Recordemos que extensión se encuentra siempre en un proceso de jerarquización, pero que presupuestariamente se encuentra por debajo de otras funciones de la universidad, y que entonces esos recursos escasos llevan a que el financiamiento tan necesario para desarrollar prácticas extensionistas comprometidas y sostenidas en el tiempo y en los territorios sea llevada a cabo a través de proyectos concursables. La lógica de un proyecto concursable es que los proyectos deben competir entre sí, ¿no? En esa competencia que implica la presentación de un proyecto, bueno, una lógica que no necesariamente es la que demanda el territorio entra a jugar en la propuesta. Como por ejemplo, si yo tengo otro proyecto, si voy a presentar un proyecto donde hay otros, quiero que mi proyecto se destaque. Quiero presentar algo más llamativo para que el evaluador elija o se fije en ese proyecto por sobre otros. Eso quizás no necesariamente es lo que la experiencia territorial me está demandando, lo que el encuentro con el otro requiere. Pero para conseguir ese financiamiento, la lógica de proyectos me va a llevar, por ejemplo, a eso. La otra cuestión que nos define el proyecto extensionista son los tiempos. Yo voy a tener que hacer una rendición, tanto académica como económica, en un tiempo acotado, ¿no? Y eso me lleva a pensar los procesos de intervención en ese tiempo acotado, que no necesariamente son los tiempos de las problemáticas del territorio, ni lo que los sujetos con los que nosotros trabajamos nos están demandando. Luego de concluido ese momento de finalización del proyecto, de finalización de ese financiamiento también, muchas veces los proyectos quedan ahí sin posibilidades de continuar, y eso termina definiendo también el vínculo que la universidad puede construir con los territorios. Y eso es algo a lo que hay que ponerle una pregunta desde un compromiso de la universidad pública por sostener esos procesos y procesos que vienen desarrollándose con el esfuerzo y la permanente
el permanente trabajo de equipos que también empiezan a desarrollar como una alerta de convocatorias, ¿no? Acá hay una convocatoria financiada, acá hay otra, acá hay otra. Entonces, un trabajo de quienes se desarrollan en extensión y de quienes prioritariamente trabajan en extensión es buscar financiamiento. Termina siendo una parte muy fundamental del trabajo, la elaboración de proyectos, la búsqueda de financiamiento para poder sostener esos procesos, ¿no? Hay otras universidades que están empezando a pensar. Yo creo que estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo en torno a extensión son bastante recientes, no solamente en nuestra universidad, sino en otras universidades del país y de la región, pero que esas experiencias, y acá sí quiero mencionar algo, esto no se trata de demonizar la elaboración de un proyecto, ¿no? No se trata de que el proyecto en sí tiene algo negativo, sino que es la lógica del proyecto y la competencia de proyectos y sobre todo el financiamiento de esos proyectos lo que nos mete a la función extensionista en esa dinámica que antes mencionábamos, ¿no? Hay experiencias en La Plata, hay experiencias en otros países como Uruguay, en donde se intenta empezar a pensar, sí, una posibilidad de proyecto escrito, pero de borde más maleable, ¿no? Sin pensar en que la evaluación es la evaluación que me va a permitir realizar ese proceso y después continuarlo, o no, o cortarlo ahí y que después yo me encuentre sin posibilidades de eso. Me parece que el formato de proyecto es un formato que tiene que repensarse, como todos los instrumentos y como todas las posibilidades a la hora de presentar propuestas. Cuando nosotros pensamos en un proyecto extensionista, en diseño y desarrollo de proyectos, hay muchos aspectos que podríamos desarrollar, hay muchos puntos que son muy significativos a la hora de pensar la propuesta y que es donde, como decíamos antes, se materializan todas estas concepciones teóricas. Cuando yo pienso qué concepción de sujeto tengo a la hora de trabajar con otro, cómo pienso mi vínculo con el conocimiento, cómo pienso el conocimiento de ese otro jugando con mi conocimiento, hasta qué punto podemos trabajar sobre ese diálogo de saberes, en qué modelo yo me estoy parando para pensar los proyectos de extensión. Todo eso se va a materializar en diferentes aspectos de un proyecto. Pero uno de los más cruciales o de los aspectos que tienen necesariamente un tiempo y una complejidad particular es la construcción del problema de intervención, que necesariamente debemos poder diferenciarlo del reconocimiento de una problemática social, ¿no? Y es algo que muchas veces en la elaboración de proyectos es dificultoso o se le hace dificultoso a quienes presentan los proyectos reconocer esa diferencia entre el problema de intervención y la problemática más amplia dentro de la cual el problema de intervención se va a inscribir. ¿Por qué? Porque es sobre el problema de intervención construido conjuntamente sobre lo que yo voy a poder elaborar. ¿Voy a poder resolver esa problemática social? Por supuesto que no. Mi problema de intervención aporta, se inscribe dentro de una problemática social, ¿no? Entonces, esa problemática o la construcción de ese problema de intervención me demanda algo que le resuene en general mucho a quienes desarrollan prácticas extensionistas, que es el proceso de construcción de demanda. Y acá es importante pensar ese proceso de construcción de demanda justamente como eso, como una construcción. Y ahí se juega lo metodológico, se juega cómo yo estoy pensando el modo de articular ese encuentro con ese otro con el que estoy trabajando territorialmente, qué dinámicas me estoy dando para poder pensar ese proceso. Y lo primero que surge ahí es la necesidad de diferenciar esa construcción de la demanda, que es una construcción que demanda tiempo, o que requiere tiempo, para no confundirlo con demanda, de la primera necesidad planteada, ¿no? Esa primera necesidad planteada que muchas veces nos acercamos o se acercan a nosotros o en el trabajo conjunto sobre otro tema
surge de parte de un grupo, una institución o una organización y que se plantea así, en términos generales. Lo que nosotros necesitaríamos es esto. Bueno, esa necesidad que se plantea inicialmente no necesariamente debe ser reconocida como el proceso de construcción de demanda. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos que reconocer, por un lado, una especificidad de nuestro trabajo. Nosotros en extensión y en extensión universitaria, y eso es lo que nos diferencia de otras organizaciones, de otros espacios que tienen vínculos muy valorables con la comunidad. La especificidad del trabajo desde extensión universitaria es el trabajo en torno al conocimiento. ¿Sí? Esa es nuestro métier principal, trabajar en torno a los saberes, y por eso esta categoría tan resonada de diálogo de saberes en el encuentro es fundamental. A veces se pone más el acento en la parte dialógica que en que estamos hablando de saberes en ese encuentro, ¿no? Y muchas veces esa primera necesidad que se plantea no puede ser recuperada por el equipo extensionista del modo en el que el equipo extensionista puede abordar, ¿no? Entonces ahí va a haber un proceso de encuentro, de discusión, un entramado de posibilidades que nos va a llevar y nos va a acercar, me parece, en esa construcción de demanda, va a acercar lo deseable y lo posible, ¿no? Algunas demandas son planteadas, algunas necesidades son planteadas de un modo tan amplio y tan abarcativo que resulta difícil abordarlas incluso desde el proyecto extensionista, ¿no? Desde un proyecto concreto. Y eso lleva a tener que, bueno, repensar de eso qué puede abordar el equipo extensionista, qué es pertinente que aborde ese equipo extensionista, en qué aspecto no es pertinente que lo aborde el equipo extensionista, pero puede ayudar a articular con otro tercer actor. Me parece que en ese proceso de construcción está la claridad sobre en qué vamos a trabajar juntos. Y que ese proceso sea dialogado y que ese proceso sea desarrollado en conjunto es fundamental, porque si yo voy y llevo una problemática y la planteo como, bueno, vamos a trabajar sobre esto, eso va a definir todo el resto del vínculo, ¿no? Y va a definir todo el resto del desarrollo del proyecto. En cambio, cuando ese proceso de construcción de la demanda se da de modo dialogado, se da de modo conjunto y co-construido, lo que después se va dando se puede resignificar, se puede repensar. El proceso de construcción de la demanda no se hace solo al inicio del proceso, eso también va teniendo a lo largo del proyecto o a lo largo del vínculo, en el caso de que el proyecto continúe y se renueve, va teniendo sus resignificaciones porque la realidad muchas veces lo va demandando, ¿no?